Bueno, muy buena tarde. Nosotros somos el equipo número 2. Nuestro equipo está integrado por Tea Jiménez Denison, Sara Teresa Antonio y su servidora Kennedy Pérez de Belén. Somos de la carrera de la licenciatura en Tecnologías de la Información y de la máquina de sistemas electrónicos. Bueno, en este caso nosotros vamos a presentarles nuestra investigación sobre nuestro segundo caso de estudio en el tema de modulación de señales. Bueno, para empezar, ¿qué es el temporizador 555? El temporizador 555 es un circuito integrado que se utiliza para generar pulsos eléctricos. Este es capaz de activarse o desactivarse en diferentes periodos o intervalos de tiempo, que son programados por sus diferentes configuraciones. ¿Cómo es que este funciona? Bueno, su funcionamiento puede variar mucho dependiendo de cómo esté configurado el dispositivo. Eh, Podemos darnos una idea de cómo funciona si conocemos sus principales elementos. Bueno, a grandes rasgos podemos decir que este circuito está compuesto por dos comparadores, un flip-flop RS, un transistor y una compuerta lógica NOT. Bueno, para empezar, los comparadores funcionan de tal manera que cuando el voltaje positivo es mayor al voltaje negativo, van a mandar una señal activa. Y cuando el voltaje negativo es mayor que el positivo, van a mandar una señal baja. El flip-flop se basa en su tabla de funcionamiento que dice que si R es activa y S está en bajo la salida, va a mandar una señal positiva. En el caso contrario, mandará una salida baja. Bueno, el transistor normalmente se conecta a un capacitor que gracias a su capacidad de carga y descarga nos va a generar lo que son los intervalos de tiempo. Y por último, lo que es la compuerta NOT. Este solo se utiliza para invertir la salida del bistable. Bueno, ¿cuáles son las terminales de nuestro temporizador? Estos temporizadores están constituidos por 8 terminales y cada una va a representar lo que es una parte del diagrama que se está presentando. En este caso, la terminal número 1 va a ser la terminal en donde se coloca la tierra. En el disparo, que es nuestra terminal número 2, va a servir para dar inicio al ciclo del temporizador. La salida, en nuestra terminal 3, se conecta al componente o al circuito que queremos activar. El reinicio, que es el número 4, va a servir para reiniciar el circuito desde cero. Si esta terminal no se utiliza, es importante que se conecte esta, lo que es el voltaje. El control de voltaje, que es la terminal número 5, sirve para modificar el voltaje de referencia de los comparadores. El umbral número 6 es la terminal que establece el tiempo de temporizado. La terminal número 7, que es la descarga, sirve para generar el tiempo de temporizado. Esto va a ser mientras se descarga el capacitor que se conecta normalmente. Y por último, la terminal número 8, que va a ser el voltaje de alimentación, que en este se va a colocar el voltaje con el que funciona el circuito. Bueno, ¿cuáles son las configuraciones de nuestro temporizador para su operación? Bueno, este circuito se caracteriza por tener la capacidad de ser configurado de diferentes formas. Una va a ser en donde con un solo disparo el ciclo se repite una y otra vez interminadamente hasta que alguien o algo en este caso lo pare, que ese sería el temporizador estable. Y en el temporizador monoestable va a ser en el que el ciclo se repite una sola vez por pulso. Bueno, en la configuración de nuestro temporizador estable, bueno, en esta modalidad se va a formar lo que es una señal de salida de onda cuadrada, ya que los estados de alto y bajo se van a repetir una y otra vez. Podemos ver que a simple vista podemos identificar este circuito porque tiene lo que son dos resistencias, un capacitor en serie y porque las terminales 2 y 6 van a ir juntas. Bueno, cabe mencionar que los tiempos de los estados bajo y alto van a depender totalmente de los valores de las resistencias. En este caso sería R1, R2 y del capacitor C1. Estos valores los vamos a poder elegir resolviendo una serie de fórmulas en donde T1 va a ser el tiempo de activación y T2 el tiempo para poder desactivarlo. Bueno, en nuestra configuración monoestable, podemos decir que este tipo de temporizador es el más sencillo relativamente, ya que con un pulso se activa la señal de salida y después del tiempo programado se va a desactivar. Una vez que termine el ciclo, esto se va a poder volver a activar, pero para ello va a ser completamente necesario volver a aplicar otro pulso. Este circuito se puede volver a iniciar cuantas veces sea necesario. Esta configuración es muy fácil de identificar, ya que el circuito pues solamente lleva lo que son una resistencia, un capacitor y las terminales 6 y 7 que van conectadas juntas.
bueno, el tiempo en el que la señal se va a quedar activada va a depender totalmente de lo que es la resistencia 1 y el capacitor número 1. ¿Qué es un modulador por ancho de pulso PWM? Es un modulador que convierte una señal digital en una señal analógica, cambiando la cantidad de tiempo que se mantiene encendida o apagada. Emplea una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. La modulación de amplitud pulso se produce al multiplicar una señal que contiene la información por un tren de pulsos periódicos. Al realizar el producto, la amplitud de los pulsos será escalada en magnitud por la amplitud de la señal. Las aplicaciones de este circuito, más enfocadas en el ámbito industrial, es que puede servir como temporizador, el cual puede retardar incluso de segundos hasta horas. También puede funcionar como un oscilador, el cual va a ser empleado para generar perturbaciones en la frecuencia. Además de que también puede ser usado como un divisor de frecuencia. De igual manera, este circuito puede ser utilizado como un modulador de frecuencia y también, por último, puede ser utilizado como un generador de señales triangulares, el cual formará ondas sinusoidales, las cuales regularmente son empleadas para aspectos de baja frecuencia. Mi nombre es Antonio Zárate Rosas y voy a hablarles acerca del funcionamiento del circuito. En este caso, primero voy a hablar acerca del diseño. Nosotros lo primero que hicimos fue insertar este temporizador N555. A su vez, su pin número 3 lo conectamos a una resistencia de 100 ohms que también está conectada a un transistor BJT 2N2222. Este transistor para lo que nos va a servir es para proporcionar la corriente necesaria para poder controlar o manipular a este motor de corriente directa. Este motor de corriente directa tiene conectado a su vez un diodo en polarización inversa que va a servir como protección, pero no como protección a este motor, sino como protección a este transistor, ya que como el motor es un dispositivo de inductancia, genera ciertos impulsos que pueden dañar a este transistor. Otro elemento que encontramos aquí es la fuente de alimentación de 12 volts, y esta fuente pues está conectada al motor, al pin número 8, al pin número 4 y a la resistencia R1 de 1 kilo ohm. Esta resistencia a su vez está conectado al pin número 7. Otros elementos que tenemos son los diodos. Estos diodos lo que nos van a permitir es evitar que haya unas fugas o que se vaya la corriente a lugares a donde no queremos, y esto a su vez nos va a ayudar a que no funcione incorrectamente nuestro temporizador. Otro elemento que tenemos es el potenciómetro de 50 kilo ohms. Este potenciómetro pues nos va a servir para poder manipular la resistencia total del circuito, y este potenciómetro a su vez está conectado a la terminal número 6 del a la terminal número 6 del temporizador, perdón. Y aquí hay como un pequeño puente entre las terminales 2 y la terminal 6 del temporizador, ya que estamos trabajando con una configuración estable. Aquí la terminal 1 está conectada a tierra y la terminal 2 y 5 están conectados a unos capacitores de 100 nanofaradios que están conectados a su vez a tierra. Nosotros vamos a trabajar con la configuración estable porque nosotros lo que queremos es un voltaje que se mantenga constante para poder alimentar a este motor. Si nosotros trabajáramos con la monoestable, pues nada más nosotros pondríamos el disparador, haríamos la modificación y en ese momento solamente se modificaría el ancho de pulso, pero ya todo lo demás, el demás trayecto, va a permanecer siempre en un estado bajo de 0.1 volts, y a nosotros no nos sirve eso. Nosotros queremos que al manipular este potenciómetro pues se modifique el ancho de pulso y que se mantenga constante con las formas rectangulares de la onda. En este caso, para calcular el ancho de pulso, pues multiplicamos 1.1 por la resistencia total que va a estar dada por el potenciómetro, y este resultado lo multiplicamos por la capacitancia, que en este caso va a ser de 100 nanofaradios. Ya una vez explicado lo anterior, ahora sí vamos a empezar con la simulación.
El primer caso de la simulación es cuando nosotros vamos disminuyendo el nivel del potenciómetro, la resistencia. Al hacer esto va a reducir el ancho de pulso, que es lo que tenemos acá, y al reducir el ancho de pulso va a reducir el voltaje eficaz proporcionado al motor de corriente directa, lo que a su vez va a generar que gire de una manera muy pero muy despacio. Caso contrario, si nosotros en lugar de disminuir la resistencia, lo que hacemos es aumentarla, entonces lo que vamos a hacer es que este ancho de pulso que visualizamos acá, pues se va a ampliar, se va a hacer más grande, y al hacerse más grande va a aumentar el voltaje eficaz que vamos a proporcionar a este motor, y como podemos ver, eso va a ocasionar que gire más rápido. Y pues sería todo. A continuación daremos muestra de nuestras conclusiones. Al hacer mención sobre este circuito, hablamos de uno el cual tiene diversas funciones que pueden aplicarse en la industria o incluso en otro tipo de circuitos. Es un tipo de circuito interesante ya que el cambio de tipo de señal puede resultar muy eficiente dependiendo del objetivo. Es un circuito donde probablemente la frecuencia sea el elemento más importante. Bueno, como conclusión, puedo decir que durante la realización de este circuito pudimos ver que existen dos modos de funcionamiento para el temporizador 555. El primero es el monoestable, que es el estado estable, y el astable, el que no tiene ningún estado estable. El temporizador 555 es un integrado sumamente versátil, ya que tiene múltiples aplicaciones en los circuitos electrónicos. Puede ser configurado para poder trabajar en un rango bastante amplio de frecuencias. Este es muy utilizado en temporizadores que se aplicará en la generación de pulsos, ya que nos puede servir para dar intervalos de tiempo como un oscilador y un circuito integrado. La última conclusión que podemos dar acerca de este circuito es de que el temporizador NE555, trabajando en la configuración A-estable, pues tiene muchísimas aplicaciones. Una de ellas es la que acabamos de ver, que es para controlar la velocidad de un motor de corriente directa. Y esto es muy beneficioso, ya que lo podemos hacer sin la necesidad de un circuito divisor de voltaje elaborado con resistencias, o sin la necesidad de estar cambiando constantemente la fuente de alimentación con la que vamos a alimentar el circuito. Esto solamente lo podemos hacer con un simple potenciómetro y unos capacitores para controlar el ancho de pulso del temporizador. Y bueno, ya por último, estas serían nuestras referencias que utilizamos para llevar a cabo todo este proyecto, este caso de estudio. Gracias.